se llegaban a las Indias. Por eso es que a los habitantes de aquí se les llamó indios, porque todavía Colón muere pensando que llegó a la India, a la parte occidental. Pero la realidad era que eran navegantes comerciantes que estaban buscando conectar el comercio de Asia con el gran consumo europeo. Ahora no, ahora nosotros vemos aquí en cualquier supermercado clavo dulce, nuez moscada, canela, jengibre. Eso eran especias exclusivas de un comercio llamado la Ruta de la Seda, que convergía todo eso en lo que hoy se llama Estambul, que era la capital del Imperio Bizantino, ese territorio que posiblemente separa uno de los mares más misteriosos del mundo, como es el Mar Negro, con el Mediterráneo. ¿Cierto? Que hoy tenemos los conflictos posiblemente de la salida de Crimea, del Donbass y esa zona de Rusia. Pero la realidad es que el centro del mundo era Estambul. Era allí que se reunían todos los comerciantes de Asia y de Europa a hacer intercambio, porque América no existía, o por lo menos no estaba América incluida en esa ruta comercial. Bueno, mira, a mí me gustaría pasar, Janel, estamos hablando de historia, señores. Vamos a hablar de historia, estaremos hablando de conflicto Haití, ¿verdad? Geopolítica haitiana, geopolítica venezolana. Y a mí me gustaría pasar un video, Janel, para que tú veas esto y lo escuches tú, porque yo hasta estoy sorprendido, porque si es así, vamos a tener que mandar a desbaratar el Parque Duarte de aquí de La Vega, ¿verdad? No es por nada personal, pero todos sabemos que tenemos una historia con Haití. A mí me gustaría que usted pase el video número 2, señor director, para que Janel lo escuche y lo escuche el pueblo, si no lo ha visto en las redes sociales. Vamos a poner el video, escuche. Aquí en La Vega, que se integró a La Vega, se casó con una vegana, tenía negocios en La Vega, llegó a querer La Vega. Lo trasladaron a Santiago, él fallece en Santiago, y yo tengo testimonios del historiador Edwin Espinal que en la historia de Santiago parece que cuando él muere, fue extraído su corazón, colocado en una cajita de plomo y traído a La Vega. Y el cuerpo de él fue enterrado en el cerro donde hoy está el monumento a los héroes cuando tú llegas a Santiago. Ahí enterraron su cuerpo. Y la cajita la trajeron a La Vega. ¿Dónde la enterraron en La Vega? Dice la historia, dice Guido de Pradel, debajo del altar de la patria en la plaza central, en el Parque Duarte, que se llamó Duarte después, obviamente. Entonces, ¿dónde estaba eso? En el centro del parque. Pero de eso no hay vestigios. ¿Qué era el altar de la patria? Era un cuadrilátero de ladrillos con una mata de palma en el centro, que eso es lo que tiene la bandera haitiana, es el símbolo de Haití. Y entonces ahí él pidió ser enterrado en el corazón de La Vega, que los veganos, que se habían ganado su corazón, él quería aportar su corazón y ahí está enterrado. Actualmente, ¿dónde está ese lugar? No sé, no está señalado, todo sería presunciones, pero vamos a presumir que en el centro del Parque de La Vega está la glorieta. Por consiguiente, vamos también a presumir que está enterrado ahí el corazón de Plácido Lebrun. Finalmente, una nota curiosa. Cuando la luna esté nueva, la noche no esté muy brillante, no vaya al Parque Duarte, porque después de las 12 de la noche sale Plácido Lebrun y mi corazón, cuídense mucho. Plácido Lebrun fue un gobernador aquí en La... Señores, estamos escuchando a ¿verdad?, un ilustre de acá de La Vega diciendo que nosotros tenemos, pues, el corazón de un presidente, un líder haitiano que gobernó durante 7 años y que él se casó con una vegana, dice el historiador, ¿verdad? Y que él se enamoró tanto de esta tierra que él decidió que su corazón lo enterraran aquí. Y según está diciendo el caballero, está ahí en el Parque Duarte, que aparentemente es en el gazebo, ahí debajo. Yo no sé si esto es cierto, me imagino tú que tú nunca has escuchado eso, Janel, pero si es así, a mi entender, debe ser demolido esa parte y tratar de sacarlo, a mi entender. Porque, mira, incluso hay un altar ahí con una bandera incluso haitiana, pero me encuentro extraño, yo nunca había escuchado esto. Si usted ha escuchado esto, por favor llámenos, déjenos saber, o si usted se sabe esta historia y si es cierta, llámenos y déjenos saber para que nos oriente a todos, ya que aquí estamos aprendiendo con Janel, y ya que estamos hablando del tema de Haití, Janel, me gustaría que tú nos digas realmente
¿Qué va a pasar ahora? Porque supuestamente el barbecue ha sido bombardeado, ya él está asediado supuestamente, ¿verdad? Y muchas personas esperan la libertad de Haití. ¿Crees tú que será Haití liberado? ¿Crees tú que esto sigue siendo un plan para la fusión de la isla completa? ¿O qué nos espera a los dominicanos? Me gustaría primero decodificar la posición del distinguido ilustre historiador, me imagino que vegano, respecto a esa posición de que un presidente de Haití, que gobernó durante 7 años, tiene el corazón enterrado en un parque de La Vega. Esa es la información sin edición, aunque él varias veces dice que posiblemente sea una fábula. Lo primero, que eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque los únicos presidentes haitianos que gobernaron la isla de Santo Domingo, o la República Dominicana, o la herencia criolla española, lo hicieron del 1822 al 44. Entonces, si hay un corazón enterrado aquí, es el de Jean-Pierre Boyer, que gobernó 19 años. Ningún otro presidente haitiano dirigió más de un año. Luego Charles Serral y luego el último, que pierde la batalla. O sea, partiendo de allí, Haití nace con su independencia el 1 de enero de 1804. La realidad es que Haití no nace ese día. Haití nace el 14 de agosto del 1791 con lo que se llamó el Pacto de Bois-Caimán. El Pacto de Bois-Caimán lo origina un haitiano africano que vivía en Jamaica y lo vendieron hacia Haití, hacia la colonia de Saint-Domingue, porque cometió el delito de aprender a leer y escribir. Su nombre es Bob Manduti. Él era chofer, brujo y contramaestre, y busca a una jovencita muy hermosa llamada Cecil Fátima, de 22 o 23 años. Ellos dos, después de la Revolución Francesa, porque todo esto es una fábula, toda la lucha haitiana, africana de aquel lado fue producto de la Revolución Francesa, que abolió la esclavitud, y que las concesiones que habían en Francia la trajeron a la isla, y los colonos de la isla no le vieron bien esas medidas. ¿Por qué? Porque Haití era un sistema explotador, que tenía una división política encabezada por los Grand Blancs y los Petit Blancs, por los mulatos, que a diferencia de los mulatos dominicanos, criollos españoles, en aquel lado eran los hijos de las violaciones, y el 84% que eran africanos puros. De hecho, cuando logran la independencia, el 1 de enero del 1804, porque ahora hay mucha fábula, hablando sandeces de que los haitianos son aborígenes, el 97% de los haitianos que logran la independencia eran africanos. Escuchen bien, africanos. 67% africanos puros y 30% nacidos en la colonia de Saint-Domingue. Pero ¿quién logra la independencia? La logra Jean-Jacques Dessalines. Y Dessalines tiene a dos figuras importantes llamadas Alexandre Pétion y Henri Christophe. Uno con incidencia política en el sur, en el área de Jacmel, que era Pétion, que se convirtió en el primer presidente de Haití. Y el otro, el carnicero Henri Christophe, el responsable del degüello de Moca y las caravanas de las violaciones. Y voy a hablar de eso ahora. Pero ¿qué hacen ellos dos 24 meses después de declarar la independencia? Que traicionan a Dessalines. Y Dessalines tiene la muerte más criminal para algún libertador en todo el continente americano. Lo decapitaron. Porque Dessalines era un salvaje. Dessalines establece dentro de sus normativas jurídicas criminales en el territorio haitiano que él era el dueño de las vírgenes. ¿Sabe qué significaba eso? Que todas las mujeres haitianas, antes de tener un marido, tenían que pasar por la mano de Dessalines. Es con esa gente que nosotros hoy estamos lidiando un tema cultural y de invasión. Pero luego que Henri Christophe y Pétion se combinan y uno mate y el otro hace silencio a Dessalines, ellos dos fueron un poquito más inteligentes. Dijeron, no vamos a pelear. Yo me voy a quedar con la parte norte, Henri Christophe, y él crea el imperio de Haití.
y se convierte en monarca, en Henry I. Él es que crea el Palacio de Sanssouci, el Palacio de la Bastilla. Toda esa corte, algo increíble, cómo los haitianos se convierten en aquellas cosas que luchan. Ellos hablan de esclavitud, pero es un pueblo que ha vivido en esclavitud todavía en el 2026. Y Alexandre Pétion es un poquito más inteligente y crea la República de Haití. Pero una república distinta porque se declara presidente perpetuo. Y es Pétion el que asume con Simón Bolívar y le entrega, que lo encuentra varado en Jamaica, las armas napoleónicas y los recursos. Por eso es que los venezolanos y los haitianos tienen un vínculo. Okay. Fue que Alexandre Pétion le brindó apoyo a Simón Bolívar y por eso Simón llega a las costas de Venezuela y la Gran Colombia con esas libertades de aquí. Ese era el vínculo, era un vínculo económico. Cuando muere de la fiebre amarilla Alexandre Pétion, Jean-Pierre Bourget, que era su general mano derecha, se queda con el territorio. Y luego unifica el Reino de Haití y la República de Haití. Ahí es que sale en una obra que yo les recomiendo a la gente leerla, que se llama El Reino de este Mundo, del historiador cubano-ruso Alejo Carpentier. Alejo Carpentier narra muy bien la historia del génesis de Haití. Dice de que Henri Christophe, para matarse, para quitarse la vida después de esta revolución en ese palacio, tuvo que dispararse con una bala de oro, porque según su creencia y del pacto del vudú y del gagá, era imposible. Pero nace Haití con la siguiente creencia. Ellos son la herencia de los luaces de la sabana africana. Por eso que el padre de la patria haitiana, Jean-Jacques Dessalines, opera según la creencia haitiana bajo los elementos de un luá llamado Candelo Lafronté. Pero Cecil Fátima en el pacto de Bois Caimán opera bajo la señora o la deidad africana Esidi Danto. Si tú buscas la historia, tú puedes googlearlo. ¿Quién es la madre espiritual de Haití? Te va a salir Esidi Danto. Pero dice la historia del gagá y del vudú y del sincretismo religioso de los africanos que Esidi Fredá y Esidi Danto eran dos hermanas que se mataron hasta la eternidad porque una se acostó con el marido de la otra. Entonces, estamos hablando que es una población que desde su génesis tiene un sincretismo religioso muy distinto al pacto trinitario. Y es allí la gran diferencia de los dominicanos y los haitianos. No es un asunto de color, no es un asunto de segregación. Es que nosotros creemos en el Dios Trino y no ha ido bien. Nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y por eso, si tú ubicas la mayoría de las ciudades coloniales, en el Parque Central hay tres cosas. ¿Cuáles? La iglesia, la capitanía y la alcaldía. En todas las ciudades del continente americano, con una herencia judeocristiana, está en Guatemala, está en Antigua Guatemala, está en el Parque Central de Colombia, está en el Parque Colón de la ciudad colonial, está en el Parque de Santiago, en el Parque de La Vega, está en el Parque de Neiva, está en el Parque de Guayaquil. La iglesia, la capitanía y la alcaldía era una triangulación. Por eso que a los españoles, la reina le dijo, pero si tienen almas, bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los haitianos creen en los cuatro elementos: agua, fuego, tierra y aire. Todavía los haitianos van a la iglesia y encuentran la libertad, pero de ahí van al gagá, porque para ellos el tema del gagá y del vudú es un tema de cultura, no de religión. Y por eso que en el dominio de los 22 años, Duarte nace en el 1813. Cuando los haitianos penetran en el 22, Duarte tiene aproximadamente 13 años. ¿Por qué razón Duarte en el 44 y cuando hace la Trinitaria en el 38? Luego la filantrópica y la dramática 2 años después. ¿Por qué Duarte recomienda el capítulo 8, versículo 32 de Juan? Que dice, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. ¿Por qué Duarte hace eso? Era refiriéndose al vudú y al gagá.
Era el oscurismo que vivían aquí la gente, producto de ese dominio haitiano, porque los haitianos aquí los prohibieron el idioma, la cultura, la religión, los juegos, la gallera, el esparcimiento libre. Ese dominio fue un dominio criminal. Pero por eso Juan 8:32, todo lo que tú mencionaste de Haití, todo eso es un plan. Eso es mentira. Los haitianos no están aquí porque en Haití hay una crisis política. En Haití hay una crisis política para que los haitianos estén aquí. No sé si me entiendes. Sí, claro. Eso es creado. Matan a Jovenel Moïse porque él no está de acuerdo con el plan. Él era un nacionalista, productor de banano, y él entendía que con la recuperación de la madre naturaleza, Haití podía volver a ser, por lo menos, un territorio donde habite gente. Porque Haití nunca ha sido nación. Haití nunca ha sido Estado. Haití nunca ha tenido patria. Haití ha tenido un grupo de personas que abusan de una mayoría. Históricamente, de hecho, el mayor esplendor de Haití ha sido con monarquías y dictaduras. Haití nunca ha funcionado democracia. La democracia es un sistema político para gente civilizada. Y los haitianos no son civilizados. Lamentable la situación. Señores, el tema está buenísimo. Lo vamos a continuar porque ahí tengo entendido que desde 1837 a 1900 tanto han tenido 22 presidentes y han matado 21. Pero ese tema lo vamos a tocar un poquito más adelante porque tenemos que hacer una pausa. Si usted tiene alguna pregunta, recuerde llamar, que usted me lo pidió, él está aquí dando datos, educándonos a todos para que acordemos nuestra historia, que hay un refrán muy popular, que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Señores, estamos de regreso con un invitado de estrella. De una vez Camacho me está tirando a esta hora. Vamos a coger la llamada, ¿verdad? ¿Tendrá alguna pregunta? Buenas noches, Camacho. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. La verdad es que al país le hace falta jóvenes con esa tesitura, con ese valor moral y patriótico, como ese caballero que tú tienes ahí de invitado. Esa persona que está ahí, que lo he visto en varios programas, en Telemicro, Color Visión, es un ciudadano dominicano que hay que aprovechar para llevarlo a Ucatesi, para llevarlo a los liceos, a impartir verdaderamente cátedra y a dar charla sobre la vida de Duarte y de todos los trinitarios. Yo lo he seguido de cerca porque a veces, Jorge, y es bueno que él lo escuche y lo sepa, cuando tú comienzas una labor social, política, tú crees que no, pero el país te está mirando. Pero también lo están mirando los lacayos que viven del negocio de los haitianos, los que no les interesa este país, que viven diciendo que el dominicano es malo. No, malos son ustedes que no hacen nada. Como dijo John F. Kennedy, no importa, no diga qué va a hacer tu país por ti, sino tú por tu país. Quiero agregar algo. Hace 150 años, José Martí definió a ese territorio que hoy llamamos Haití como un conglomerado de personas y arengó a los dominicanos hace 150 años a que tuviésemos cuidado con esa especie. Oye, textualmente, ni siquiera lo catalogó como persona, a esa especie, porque verdaderamente, como dice el licenciado, esa gente, y eso es un poco más profundo, no tiene ninguna crisis, no. Ellos lo que quieren es pasarse para acá y robarnos la personería jurídica. Oye, yo quiero decirle algo al licenciado, ¿qué piensa él
de que desde hace 4 o 5 años para acá se han desaparecido en los documentos oficiales del Estado el escudo nacional. Buenas noches, bienvenido aquí a La Vega, licenciado. Ahí está, Janel. Muchas gracias por la valoración. Mira, realmente nosotros estamos en una situación cíclica. Yo estoy muy tranquilo porque, como conozco la historia, sé que cada 100 años hay un problema y cada 100 años una solución. Y lo voy a explicar sencillo. El año 1822 los haitianos entran, pero entran con anestesia. Entran y nadie sabe por qué entraron. Y nos dominaron durante 22 años. La respuesta del 1822 fue el 1844. Pero 100 años después del 1822, en el 1924, ellos volvieron a entrar. Y es allí donde el presidente Horacio Vázquez, que era un traidor, hizo un tratado con Luis Bornó y le reconoce a los haitianos, con el afán de que son pobres, déjalos, son pobres, déjalos. Nosotros le dejamos a Haití, entre el Tratado de Aranjuez del 1777 hasta el Tratado del 29, 6.500 kilómetros cuadrados de la República. Le dejamos San Miguel de la Atalaya, San Rafael de la Angostura, Juana Méndez, Hincha, Las Caobas, con el jovito de que son pobres. Pero ¿cuál fue la respuesta? 1937. Eso que llaman la matanza de Perejil fue que a Trujillo, 4 meses antes del 3 de octubre del 1937, los haitianos, esos ángeles, le malograron un centinela entre la comunidad de Juan Santiago y Hondo Valle, lo dejaron muerto. Y Trujillo habló con el presidente Estenio Vicen y le dijo, recoge los haitianos, en 4 ocasiones se lo dijo. El último llamado de Trujillo para salvar la frontera dominicana, por eso dice Trujillo en el texto histórico, si he manchado mis manos, lo he hecho para salvar la república. Y en el tiempo me lo van a reconocer. ¿Por qué se prohibió descodificar la historia de Trujillo? Amén a que era un dictador, de que era un criminal, de que era un sátrapa, porque Trujillo tenía una condición positiva, una. ¿Cuál? Que era patriota. Y yo no estoy aquí arengando la dictadura, porque América Latina tenía dictadura por doquier. Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, Pinochet en Chile, Batista en Cuba, Trujillo aquí, Torrijos en Panamá, Somoza y esa lucha en Nicaragua eran dictadores. Pero la realidad es que los haitianos es el grupo étnico de todo el continente americano con mayor peligro de cercanía. La República Dominicana tiene que vivir todos los días separado de Haití. Y mientras más lejos estemos, mucho mejor. No por un tema de racismo, porque no se trata de raza, ni de clase, ni de color, nada. Se trata de cultura, de comportamiento, de historia. Pero las mujeres de aquí, de Moca, cercana a la provincia olímpica y culta, carnavalesca de La Vega, cuando los haitianos hicieron el degüello de Moca en la iglesia, ¿tú sabes qué pasó también? Que nadie habla de eso. Ahí se inició las caravanas de las violaciones. Los haitianos se llevaron de Moca y de Santiago a más de 250 mujeres en condiciones de esclavas sexuales y muchas de ellas murieron de las atrocidades y los salvajismos de esa raza que ahora anda aquí como que no ha pasado nada. Pero eso es hasta que salga el sol. Porque en cualquier momento llega el que ha de llegar. La gente lo está esperando, pero en cualquier momento va a llegar. Porque dice el himno nacional que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Nosotros no vamos a vivir en un territorio dominado por un grupo de salvajes que allá no tiene nada, que ha destruido el medio ambiente. Haití tiene menos del 2% de zona boscosa y en el mundo no se puede vivir enemistado por el medio ambiente por 3 razones fundamentales. Primero, por el agua. Segundo, por los alimentos. Y tercero, por el clima.
Con razón la situación haitiana, entonces. Pero todos los días será peor. Y aquí hay muchos traidores que también, Duarte habló de ellos. Duarte, señores, no me crean a mí, miren, no le crean a nadie. Busquen el ideario de Duarte, que Duarte habló de los haitianos. Duarte habló de los traidores. Pero no le crean a Duarte, busquen el himno nacional. Que el dictador Lilis para el 40 aniversario de la República en el 1884 le pide a Emilio Prudón y a José Reyes, después de varios intentos, porque tuvimos varios signos, ese canto patrio para recibir el cuerpo de quién, de Duarte, que viene de Venezuela. Pero Trujillo luego, en el 1934, mediante la ley 700, eleva y declara el himno nacional como parte del pabellón. Y que hoy nosotros estemos lidiando con una invasión que no es una invasión, es un desmonte poblacional. Si los nacidos aquí en los últimos 5 años son los únicos que viven para el 2040, en algunas provincias tendremos 80% de Haití y 20% dominicano. Eso quiere decir que como población vamos a desaparecer. Janel. Estamos de regreso, demasiada información para una sola hora. Eso solamente fue el tema haitiano, señores. Eso fue solamente el tema haitiano. Nos estamos comprometiendo a más adelante traer a Janel para que nos dé más cátedra geopolítica, de historia. Pero aquí tengo una pregunta que hace el abogado de La Vega, así que yo le llamo, señor José Ángeles Ulerio, que dice que cómo ve el escenario político con miras al 2028. Algo cortico ahí. Bueno, el escenario político está muy confuso porque la mayoría de los partidos políticos han abandonado a Duarte. Aquí los partidos políticos no saben quién es Duarte, quién es Mella, quién es Luperón. La narrativa de la comunicación política dominicana ha podido o ha perdido el control de la narración. Nosotros no tenemos hoy el control de qué significa el himno, qué significa el escudo, por qué la bandera dominicana es una bandera redentora. Eso no es verdad, que el azul que representa el rojo vermellón, eso es mentira. Nosotros tenemos una historia que tenemos que conocerla. Pero hoy, si tú buscas, por ejemplo, y yo no tengo nada contra esas damas, todo lo contrario, las felicito porque se superaron, pero el contraste de la narrativa nacional descansa en Mami Kim, Mami Jordan, la más viral, la más demente, la sicaria, la más dol, chica 69, menor cotice. O sea, la sociedad dominicana está condenada a joderse, porque lamentablemente la gente perdió el hilo cultural. La gente no sabe aquí quién es Prudencia Lluveres, quién es Chepita, no sabe quién es, no conoce a Concepción Bona, no saben quién es María Trinidad Sánchez. Aquí la gente no sabe ni siquiera qué significa el territorio donde vive. Entonces, los partidos políticos, la gente quiere echarle la culpa a los políticos porque los políticos es la palabra más fácil para culpar de las inmundicias personales. No, pregúntate, ¿qué tú estás haciendo en tu casa? El alcalde de La Vega, o es una alcaldesa que hay aquí. La alcaldesa. La alcaldesa de La Vega no recoge basura y cuando llueve se llenan los invernales. Sí, perfecto, ok. Pero cuando tú bebes cerveza, tú eres el primero que tira el vaso a la calle, el plato de picapollo, las redecillas, la caja de tabacos y de cigarrillos. Tú no tienes moral para hablar de invernales y tú no tienes moral para hablar de basura porque tú la tiras a la calle. Pero lo mismo pasa con los partidos políticos. La gente dice, los políticos son ladrones, los políticos son corruptos, pero tú cobras por voto, pero tú no participas, pero tú lo que andas buscando es un manazo. Por eso en el decálogo de la conferencia, los 10 votos electorales de mi autoría, yo establezco claro que aquí hay gente que el día de las elecciones tienen un idioma, dame lo mío, cuánto hay para mí, conmigo nadie ha hablado, mi mamá está enferma, papá no ha cenado, y te meten 44 mentiras en 10 minutos. Y luego quiere que el diputado, el senador, el alcalde, el regidor sean honorables. Pero una situación muy complicada, Janel, el tiempo voló.
Se fue el tiempo y nosotros no hablamos ni de Venezuela, señores. Tú vas a tener que comprometerte. En Venezuela aquí. hay una entrega tutelada. Lamentablemente, el fin de Nicolás Maduro llegó. La operación Resolución Absoluta, Lanza del Sur, fue una operación de mayor carga tecnológica en lo que ha conocido la humanidad. Lo que sucedió en Venezuela es un acontecimiento que va a terminar también con el gobierno de Cuba y posiblemente el final de Nicaragua. Bueno, señores, estuvieron escuchando Janel Ferreira desde Santo Domingo, una estrella. Nos educó el día de hoy. Otro día, esperemos, no sé, hacer un programa de 2 horas o más para seguir educándonos. Usted, gracias por estar con nosotros, gracias a las personas que se conectaron, a las personas que escribieron. Recuerde que mañana hay un compromiso aquí en Infórmate con Edwin Valdés y Jorge Acevedo. Gracias, Janel, despídete. Gracias a ti, le agradezco a la comunidad de La Vega. Estaremos brindando más adelante, si Dios quiere, nuestra conferencia Juan Pablo Duarte, más necesario que nunca en esta olímpica y culta ciudad de La Vega. Muchísimas gracias, Janel, por venir. Más que bienvenido. Ustedes pasen buenas noches. Bye bye.